Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Seguimos avanzando en el descubrir y entender qué dice Joe Dispenza en su meditación cuántica. Este es el cuarto vídeo titulado Ir más allá del tiempo. Ya hemos trabajado en ir más allá del cuerpo y hemos trabajado en ir más allá del entorno. Y vamos progresando cada vez más profundo hacia ese discurso y ejercicios que nos plantea Joe Dispenza para entender los procesos de la mente y poder pedir y pedir bien. Porque no hay que olvidar que siempre hemos estado pidiendo, pero lo hemos hecho sin conciencia. Y para ello Joe Dispenza nos da primero unos conocimientos acerca muy básicos y para entenderlos todos de qué es la mente cuántica, cómo funciona, a diferencia, como explicaba, de la mente newtoniana o cartesiana, y nos va guiando hacia unos lugares que a mí me parecen súper fáciles de entender. Es más, incluso si no nos gustan, yo Dispenza lo he descubierto con el tiempo. Al principio no le presté atención, pero cada vez me gusta más. Y yo empecé fuerte porque empecé con Krishnamurti, con el cual sigo. Pero verdaderamente he llegado al punto de que lo que cuenta Joe Dispenza, los ejercicios que nos recomienda, la experiencia por la que él ha pasado, la suya fuerte, que ese será el último vídeo que haga, que es una experiencia milagro, pero que es el milagro de reconocer que con la mente podemos hacer cosas, vamos, que todos podemos hacerla, me fascina. Así que continuamos con este capítulo nuevo que nos cuenta Joe Dispenza acerca de ir más allá del tiempo. Comenzamos. En términos cuánticos, el presente es donde existen simultáneamente todas las posibilidades en el campo cuántico. Es decir, en el campo cuántico es en el ahora, que dura lo que dura. Estoy hablando de la hora y ya ha pasado la hora. O sea, dura lo que dura. Es donde se realizan todas las posibilidades. En el campo cuántico, a diferencia de la ciencia clásica o de nuestra mente en el pasado o nuestra mente en el futuro, existen todas las posibilidades, no solamente el blanco y el negro, no solamente del 1 al 10, existen todas y es cuestión de elegir cuál, como siempre hemos hecho, pero sin conciencia, y ahora lo que vamos a hacer es elegirlas con conciencia. Cuando estamos presentes, vivimos el momento, podemos ir más allá del espacio y el tiempo y hacer realidad cualquiera de nuestras posibilidades. Pero cuando vivimos en el pasado, no existe ninguna de estas nuevas posibilidades. Hemos aprendido que cuando los seres humanos intentamos cambiar, reaccionamos como adictos. Estos son los capítulos anteriores, porque nos volvemos adictos a nuestros estados químicos del ser habituales, o sea, a los estados químicos que vienen del pasado, de las conductas del pasado, del aprendido del pasado, de la experiencia del pasado, de cómo nos han educado en el pasado, todas estas cosas. Aquí no estamos culpando a nadie, ni vamos a culpar a nadie, jamás vamos a hacer el proceso nuestro, igual que nuestros padres tuvieron los suyos y nuestros abuelos. Y seguramente cuanto más atrás vayamos, más seria es la cosa. No estamos culpando, es importante esto tenerlo claro. Aquí no se culpa a nadie, aquí estamos observando para nosotros cambiar y que de paso cambie el entorno. Repito, hemos aprendido que cuando los seres humanos intentamos cambiar, reaccionamos como adictos, porque nos volvemos adictos a nuestros estados químicos del ser habituales, nuestro pasado. Cuando tenemos una adicción, es casi como si el cuerpo poseyera una mente propia. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior él habla de cómo en el cuerpo se graba todo, lo graba con una capacidad de memorización brutal y es el que se apodera de la mente? Es más, hasta la engaña, nos engaña. No es que seamos 24 personas en una, somos la misma, pero somos complejos.
a medida que la situación del pasado provoca la misma respuesta química que la del episodio original, tu cuerpo cree estar reviviéndolo. Y en cuanto lo adiestras con este proceso, a ser la mente subconsciente, el cuerpo es el que lleva la batuta, se convierte en la mente y por lo tanto puede, en cierto sentido, pensar. Y ahora va a explicar el proceso porque es súper interesante. Es súper interesante. Es un proceso que se va a dividir en 3 fases, que son una secuencia de tiempo y una secuencia emocional, que es básicamente un estado de ánimo, el temperamento y rasgos de personalidad. Estados de ánimo, temperamento y rasgos de personalidad. Y nos va a explicar súper claro qué significa eso. Y además, no es que sea súper claro lo que ha explicado, es que yo me veo reflejado ahí, pero vamos, como en un espejo. Y yo creo que no yo. Todos nos vemos reflejados en lo que va a contar a continuación. ¿Qué es y en qué consiste? Y verdaderamente es brutal. Porque, ¿qué tiene de bueno esto? Que al explicarnos estos procesos por los que todos hemos pasado, pero que por las causas que sea, no sabemos verbalizar con nosotros mismos. O sea, decir, coño, ¿esto qué me pasa? ¿Qué es? ¿Por qué me pasa esto? Me pasa esto y acumulo esto. Lo intuimos, pero no lo sabemos. Y además de que no lo sabemos, pues nos cuesta contárselo a alguien. Porque dices, bueno, ¿cómo le voy a contar yo esto a alguien? Alguien puede ser tu esposa, tu amiga, tu novia, tu novio, quien sea. Pero Joe Dispenza tiene esta capacidad tan clara de usar ejemplos que le han pasado a él y que son comunes a nosotros para explicar las cosas, que a mí es lo que me parece que es fascinante. Entonces, vamos a ello. El proceso es el siguiente. Vivimos una experiencia con una carga emocional. Después, una experiencia la que sea, luego él va a dar ejemplo, no sé, se me ha muerto el perro, me he divorciado, me han expulsado del trabajo, he ido a Estados Unidos y me han tenido detenido ahí 4 horas en el aeropuerto porque mi nombre coincide con el de un narco, no sé, lo que sea, yo qué sé, pues a cosas que pueden pasar, que le han pasado a mucha gente, algo emocional. Después tenemos un pensamiento sobre este episodio, o sea, nos ha pasado algo emocionalmente importante, fuerte. Después de eso, tenemos un pensamiento sobre este episodio, el que sea. El pensamiento se convierte a su vez en un recuerdo que reproduce de forma refleja la emoción de la experiencia. Es decir, hace un año nos pasó X, ¿vale? Eso detonó un pensamiento. Ese pensamiento, una vez que ya ha pasado el tiempo, un año, se convierte en un recuerdo. Y cuando recordamos un año después lo que nos pasó en el aeropuerto de JFK o donde sea, o en la India, o en China, o en España, cuando lo recordamos, volvemos a traer la emoción de esa experiencia. De nuevo, como de lo que se trata aquí es de trascender las cosas que no nos gustan, los ejemplos que da, obviamente, son ejemplos de cosas que no nos gustan. Porque las cosas que nos gustan y que hacemos positivamente, pues son positivas y nos traen cosas positivas. Por lo tanto, vamos a hablar siempre de las cosas a corregir. No pensar, joder, solo está contando cosas feas. No, no es que son cosas feas. Está contando y centrándose en lo que queremos corregir, porque lo bueno ya es bueno y lo haremos mejor, si queréis. Pero lo que interesa aquí es centrarnos en lo que podemos corregir. Si seguimos pensando en aquel recuerdo de manera repetida, el pensamiento, el recuerdo y la emoción acaban fusionándose en una sola cosa y memorizamos la emoción. Ahora, vivir en el pasado ya es un proceso más subconsciente que consciente. Es decir, nos hemos recreado tanto en lo que nos ha pasado, en la emoción que hemos sentido, en el recuerdo que mantenemos, y tanto, que ya es una cosa, es un hábito, que es una cosa mecánica, ni siquiera hay que pensar en ella, está en el subconsciente. El subconsciente se ocupa de la mayoría de procesos físicos y mentales que tienen lugar mecánicamente, lo que acabo de decir. La mayor parte de esta actividad sirve para que el cuerpo siga funcionando.
Los científicos se refieren a este sistema regulador sistema nervioso autónomo. No necesitamos pensar en respirar, aquí da un ejemplo, en hacer que el corazón siga latiendo, en subir o bajar la temperatura corporal, ni en ninguno de otros de los millones de procesos que ayudan al cuerpo a mantener el orden y a curarse. Funciona solo. Y he aquí que es evidente lo peligroso que puede ser ceder a este sistema automático el control de las respuestas emocionales diarias desencadenadas por nuestros recuerdos y entorno. El cuerpo funciona así porque funciona, automáticamente. Pero entregar las emociones a un automatismo, pues ya sabéis lo que hay. O sea, pasamos de ser humano a ser robot, condicionado. Que luego nos va a explicar cómo nos condicionan. O cómo nos dejamos condicionar, mejor dicho. Esta serie subconsciente de respuestas rutinarias se han comparado de formas muy diversas con un piloto automático, con un programa de ordenador. Estamos explicando aquí, de manera con ejemplos, entender cómo se nos ha condicionado la mente, cómo hemos permitido condicionar nuestra mente consciente. Vamos a poner un ejemplo para entender mejor las cosas. Imagínate que siendo pequeño, un día al volver de casa, te das cuenta que tu mascota está muerta. En el cerebro se te queda grabado a fuego, nunca mejor dicho, porque es un drama, o sea, lo ves como un drama, fíjate, hostia, pues sí. Cada impresión sensorial de esta experiencia. La experiencia te asusta, obviamente. Te asusta, te entristece, todo lo que quieras que sintamos en ese momento. Con experiencias traumáticas como esta, es fácil entender cómo las emociones se convierten en respuestas memorizadas inconscientes a situaciones del entorno que nos recuerdan la pérdida de un ser querido. Es decir, en cualquier otro momento de nuestra vida vamos a pasar por el lugar donde íbamos a pasear con nuestro pet, con nuestro perrito, y de repente, ¡pum!, pepinazo. ¡Ay! O cualquier otra cosa que nos haga referencia a eso. A estas alturas, ya sabemos que al pensar en la experiencia, creamos en el cerebro y el cuerpo las mismas emociones que sentiríamos si estuviese ocurriendo de nuevo. Todo lo que se necesita para activar este programa es un pensamiento fortuito o una reacción a una situación del mundo exterior y de pronto volvemos a sentir aquella profunda sensación de pena. Aquí está explicando simplemente qué nos pasa, que son cosas normales, sí, son cosas normales. No tomemos esto como, fíjate, estoy tarado, estoy tarada, ya, pues, son cosas normales, son sensaciones que son normales. Otra cosa es cuando estas sensaciones normales, como puede ser la del perro, o el drama del perro, el susto del perro, lo que me genera rabia, pueden ser muchas cosas lo que nos puede generar. Lo llevemos a unos puntos que nos lleven a asociar que todo lo que ocurre además en la vida va a tener esa característica, y eso es de lo que nos habla. No nos habla de que nos sintamos hechos, pues sí que lo siento, vamos que sí lo siento, por supuesto que lo siento, me da una pena terrible. Pero él habla de otra cosa, de ir a otro lugar. El desencadenante de todo esto, repito, puede ser ver un perro parecido al que tú tenías o visitar el lugar donde lo llevabas de cachorro. Sea cual sea el estímulo sensorial, activa una emoción. Estos desencadenantes emocionales pueden ser evidentes o sutiles, pero todos nos afectan a nivel subconsciente. Y antes de poder procesar lo ocurrido, volvemos a sentir ese estado emocional químico. ¿Os acordáis de lo que explicaba ayer? De los neurotransmisores, los neuropéptidos que van corriendo por la sangre y que acaban en una hormona que acaba en una emoción. Ese es el camino químico.
que conviene saberlo. Pues mira, ¿qué funciona? Pues mira, ahora mismo, que lo podéis hacer hasta como ejercicio de risa. Es que te das cuenta de que te has estado en un estado de ánimo de este tipo, y dices, ¿qué me acaba de pasar? Y dices, pues hace un momentito el neurotransmisor ha enviado una pepina al hipotálamo, allí están los neuropéptidos se han puesto nerviosos, han enviado por la sangre corriendo a todo el equipo este de pensamiento peligroso, se ha convertido en hormona, la hormona ha dicho ¡pum! Y me ha regalado una emoción. Podéis verlo así, si es que hay que verlo así, porque hay que reírse de las cosas. En cuanto te sucede, el cuerpo es el que dirige la mente. Aunque intentes salir de este estado emocional, siempre te sientes como si estuvieras más allá de tu control. Y el ejemplo es un ejemplo muy antiguo. Yo lo he utilizado muchas veces para explicar cosas y para aplicármelo a mí. Y es la historia del perro de Pavlov y los perros. Y dice así: en la última década del siglo XIX, un joven científico ruso ató a varios perros a una mesa. Seguidamente tocó una campanilla y luego les dio una comida sabrosa, una chuleta. Con el tiempo, tras repetir este ejercicio, te ato a la mesa, toco la campanilla, te doy de comer. Con el tiempo, después de ser expuestos muchas veces al mismo estímulo, los perros se ponían a salivar al oír la campanilla. Es decir, en cuanto oía la campanilla, esto es lo que se llama respuesta condicionada. Y este proceso es automático. Y aquí quiero hacer un inciso, porque esto de la campanilla, lo que voy a decir igual os va a sonar un poquito extraño, pero a mí me lo explicó una persona. Hay una cosa que me explicó una persona y la otra tiene que ver con la actualidad, con las redes sociales, como TikTok, como Facebook, como Instagram, como tantos otros. Esas redes sociales trabajan con la respuesta condicionada. No es que me lo inventé yo, es que esto se ha descubierto. A Facebook lo han llevado al Senado y lo han cuestionado acerca de eso. Existe un documental buenísimo que os recomiendo, que se llama El Dilema Social, de Social Dilemma, que dura 1 hora y 20, donde se entrevistan a vicepresidentes, ingenieros que han trabajado en Pinterest, en Twitter, en Instagram y en Facebook, donde cuentan estas cosas que estamos contando aquí. Esa es la parte que ya sabemos todos. Y luego la que quiero añadir yo acerca de la campanilla es la siguiente. El uso de las campanillas para la atención en las meditaciones. Ding, dong. Yo lo sé porque he estado en un centro 2 meses de meditación. Y esto no es una crítica, no estoy haciendo una crítica al centro ni nada, no quiero hacer ningún tipo, al revés, me encanta. Pero sí que en el pensamiento, que esto es muy de Krishnamurti, a lo del perro de Pavlov, te toca la campana, sabes que vas a comer. Respuesta condicionada. Pues cuidado con esas respuestas condicionadas a través, en este caso, de soniditos, como es el perro de Pavlov, ¡bing! Porque nos pueden llevar a lugares de dependencia, de no entender, de no conocer. Seguimos. Después de este anexo. Es la llamada respuesta condicionada y este proceso es automático. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a responder de manera autónoma, piensa en el sistema nervioso autónomo. La cascada de reacciones químicas desencadenadas en cuestión de milisegundos cambia el cuerpo fisiológicamente y ello ocurre a nivel subconsciente, sin que apenas nos demos cuenta o de manera automática. Nos convierte en autómatas. Aunque creamos vivir en el presente, el cuerpo-mente subconsciente está viviendo en el pasado. Si esperamos que suceda en el futuro una situación previsible basándonos en el recuerdo del pasado, estamos viviendo como los perros de Pavlov. Si estamos proyectando el futuro
porque ahora luego nos va a explicar cómo proyectar el futuro desde otro lugar, para cambiar las cosas, que sí que se puede hacer. Pero lo que nos está explicando aquí ahora mismo es que si proyectamos el futuro con los mismos condicionamientos del pasado, no hay ningún cambio. Somos el perro de Pavlov. Ping, pom, cabreo. Ping, pom, enfado. Ping, pom, celoso. Ping, pom, maltrato. Ping, pom, cigarrito. Ping, pom, vasito de vino. Ping, lo que queráis. Ping, me como las uñas. Pim, lo que queráis. Pim, impaciencia, lo que os dé la gana, estamos todo el tiempo así. Aunque creamos vivir en el presente, repito, el cuerpo-mente subconsciente está viviendo en el pasado. Si esperamos que suceda en el futuro una situación previsible basándonos en un recuerdo del pasado, estamos viviendo como estos perros de Pavlov. En cuanto abandonamos las adicciones emocionales procedentes del pasado, ya no habrá nada que active los programas automáticos del antiguo yo. Y es lo que se va a aprender en este curso que da Joe Dispenza. Nos va a enseñar a esto, nos va a enseñar a parar, detener, trascender, entender esas adicciones emocionales del pasado que nos entregan lo que nos entregan. Porque si no, seguiremos proyectando de la misma manera que hemos vivido el pasado. Así pues, es lógico que aunque pensemos o creamos vivir en el presente, lo más probable es que nuestro cuerpo esté viviendo en el pasado. Y ahora vamos a entrar en eso que he explicado antes, que tiene que ver con las emociones, el estado de ánimo, el temperamento y los rasgos de personalidad. Cómo nuestro cuerpo se habitúa a vivir en el pasado. Y es increíble, esta parte es fascinante. Todos entendemos que es un estado de ánimo. Uy, pues hoy está un poquito... Pues hoy está contento, ¿no? Hoy se ha levantado con buen pie, como dirían por aquí. Hoy se ha levantado con el pie torcido, bien pie o pie torcido, cosas así, eso es un estado de ánimo. Temperamento, no, es que el temperamento es como más largo. Pues es que este hijo mío tiene un temperamento que... O luego ya los rasgos de personalidad. A mí esto me ha traído un recuerdo de cuando trabajaba en exportación, que fue muy gracioso, que llegó un señor de fuera, no sé, era un consultor, no sé qué era, muy peculiar, y le dijo al hijo del dueño: la verdad es que tu hijo tiene la cabeza muy bien amueblada. Claro, yo me entró un poco a la risa. Ahora con el tiempo he entendido más que no era una risa en realidad, sino que era algo, pues eso, pues vivir en el pasado, cabeza amueblada. Yo me imaginé que tenía un armario por cabeza. Yo era una persona que quería mucho y que tenía la cabeza un poco rectangular, entonces lo que me entró es la risa. Así que vamos a experimentar estas cosas, el estado de ánimo, el temperamento y los rasgos de personalidad explicados por Joe Dispenza, y son divertidísimos. Dice así: como el cerebro funciona mediante la repetición y la asociación de ideas, repetición y asociación de ideas, repetición, asociación de ideas. De ahí los mantras, repite, 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 repite. Yo, por ejemplo, tengo uno, ¿cómo es? Que digo, a medida que trasciendo mi pasado y lo entiendo, o mejor, digo, trasciendo mi pasado, dejo fluir en mi interior lo nuevo, lo fresco y lo vital, permito que la vida fluya a través de mí. Esta frase es de Louis Hay. Yo la utilizo muchísimo. Muchísimo. A mí me encanta. Pero tengo otra por ahí que utilizo, que es: avanzo con confianza y alegría, sabiendo que todo está bien en mi futuro. Yo lo utilizo y lo repito muchas veces cuando me pasan algunas cosas que tienen que ver con el cuerpo físico. Pero bueno, ya hablaremos de esto. Seguimos. Como el cerebro funciona mediante la repetición y la asociación de ideas, no es necesario vivir un gran trauma para que el cuerpo se convierta en la mente. Es decir, que no está diciendo, esto no solo nos pasa con los traumas gordos, nos pasa en el día a día con un montón de cosas chiquititas que consideramos de no importancia.
Como el cerebro funciona mediante la repetición y la asociación de ideas, no es necesario vivir un gran trauma para que el cuerpo se convierta en la mente. Los desencadenantes más pequeños pueden producirnos respuestas emocionales que nos parecen incontrolables. Por ejemplo, mientras vamos en el coche hacia el trabajo, hacemos una parada en la cafetería de siempre para tomar un café. Mi café solo, drip, italiano, cortito, ristretto. Pero mira tú por dónde, que ese día se les ha acabado, y eso que es de mañanita, el café que me gusta a mí. Y me digo, a ver, tronco, pero ¿cómo es posible que en esta economía de mercado, con tanto ya empiezas a calentarte, ¿no? Con tanto marketing, con tanta hostia, con tanta profesión, con tanta excelencia, con tanta gestión de recursos humanos, ¿sabéis esta historieta, no? Que nos ponemos, que también tiene su cosa de verdad. ¿Cómo es posible que una empresa tan importante no tenga una provisión de café para que yo, a las 9 de la mañana que estoy aquí, o a las 8 de la mañana, no tenga café? Y ya me he encabronado. Al llegar al aparcamiento del lugar de trabajo, mira tú por dónde alguien ha aparcado en el lugar favorito mío donde yo aparco siempre. Segundo encabronamiento. Seguidamente cojo el ascensor y descubro, para incendiarme más, que algún graciosete le ha dado a todos los botones, a los 30 botones del ascensor. Cuando por fin llego a la oficina, un compañero me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Vicente? ¿Qué te pasa, Carlitos? ¿Qué te pasa, Carmen? Carmen, ¿qué te pasa esta mañana? Hoy parece que estás de un poquito de mal humor. Le cuentas tu historia y ella te entiende perfectamente porque, claro, es que a todos nos ha pasado esto, ¿no? Se la resumes diciendo, estoy de una mala leche que ni te cuento, pero ya se me pasará. Pero la realidad es que no se nos pasa. La realidad, que es aquí lo importante, es que no se nos pasa. Y este ejemplo que acabo de contar nos ha pasado a todos. En la cola del supermercado, que la cajera se pone a hablar con la señora que no encuentra el dinero, que lo que os dé la gana. Y decimos, ¡buah! Eso se me pasa. Pero no se nos pasa. Un estado de ánimo es un estado químico del ser, la expresión de una prolongada reacción emocional. Algo en nuestro entorno, en este caso, por ejemplo, el camarero que no ha sido capaz de satisfacer mis deseos y otros pequeños incidentes, desencadena una respuesta emocional. Como las sustancias químicas de esta emoción no se usan al instante, aquí nos está explicando que es un estado de ánimo. Es decir, nos ha pasado todo eso que he contado hace un momento y decimos, se me pasa. Pero no se nos ha pasado, porque ese estado de ánimo ha desencadenado una respuesta emocional. Y las sustancias químicas de esa emoción que usamos al instante tienen efectos retardados, se alargan. Esto se llama periodo refractario. Ese es el nombre técnico. Para que nos entendamos y me entendáis, periodo refractario significa cuánto tiempo dura el punto de mala leche. Así, pero lo vais a entender clarísimo. ¿Cuánto tiempo me dura el mosqueo? Me dura... Voy a adelantarme algo, pero lo voy a explicar. Me dura horas o días, estado de ánimo. Me dura semanas, temperamento. Me dura años, rasgo de personalidad. Es acojonante, ¿eh? Como las sustancias químicas de esta emoción no se usan al instante, sus efectos duran un rato. Se llama periodo refractario. En lenguaje común para nosotros, ¿cuánto tiempo me dura la mala hostia? Es el tiempo que abarca desde el inicio de la liberación de estas sustancias químicas hasta que el efecto disminuye. Cuanto más dure el periodo refractario, cuanto más dure el periodo de mala leche o de mala hostia, más se experimentan esos sentimientos.
cuando el periodo químico refractario, el periodo de mala leche de una reacción emocional, dura horas o días, se convierte en un estado de ánimo. Vale, punto 1. Estado de ánimo cuando dura horas o días. Bien. ¿Qué ocurre? Vamos al siguiente punto. Si el estado de ánimo persiste, o sea, el estado refractario de mala leche, o sea, la mala hostia, a partir de aquel día no has estado en demasiado buen humor. Y ahora, durante la reunión de trabajo, al echar un vistazo a tu alrededor, porque como sigues encabronado con la historieta que te ha pasado, el ascensor, el coche, el café, porque sigues encabronado con eso, lo único que se te ocurre es que, pues bueno, alguno de mis compañeros lleva una corbata que es más fea, es horrorosa. Que mi jefe tiene un tonito de voz hoy que me taladra la cabeza. En fin, toco cosas buenas, como dirían por ahí en Andalucía, toco cosas buenas. Cuando llegas a este punto, ya no es solo un estado de ánimo, sino que está reflejando un temperamento, la tendencia a expresar de forma habitual una emoción a través de determinadas conductas. Un temperamento es una reacción emocional con un periodo refractario, es decir, un periodo de mala leche que dura de semanas a meses. Entonces tenemos estado de ánimo, horas o días, el cafecito de la mañana que no estaba, mi niñito que por la mañana que se queda dormido, mi marido que me quiere meter prisa, lo que os dé la gana, la cosa más estúpida. Si dura horas o días, estado de ánimo. Si dura semanas o meses, temperamento. ¿Qué temperamento? ¿Habéis oído la frasecita esa? ¿Qué temperamento más fuerte que tiene? Hay gente que dice esto hasta con... es que tiene un temperamento aguerrido, tiene un temperamento... Claro, cuando vimos a Krishnamurti, yo dispensa, pues nos entra la risa. Dice, ay, mi madre. Las veces que me han dicho que tengo yo ese temperamento, ¿no? Para los carros. Seguimos, y al tercer punto. Pero cuando el periodo refractario de una emoción dura meses y hasta años, esa tendencia se transforma en un rasgo de personalidad. En este punto, los demás nos describen como es un amargado, es un resentido, es un iracundo, es un criticón, es un malqueda, lo que queráis, ni una buena. Pero claro, es que la cosa ha pasado de que la mala hostia, el refractario, técnicamente el refractario, en español de todos los países latinos del mundo, la mala hostia, has tenido los santos cojones de llevarla de un día a semanas, de semanas a meses y de meses a años, con un par. Esto es lo que nos explica Joe Dispenza para luego llevarnos a otros lugares de cómo empezar a trabajar con eso. Pero la explicación, os lo digo de verdad, me parece brillante, me parece, es un genio este tío, es un genio. Me encanta cómo lo cuenta, porque de verdad nos ayuda un montón. Solamente con esta explicación nos abre los ojos de una manera que es clarividente. Seguimos. Los rasgos de nuestra personalidad suelen basarse en emociones pasadas. Esto es común a todos, no pasa nada. Somos eso también. La mayoría de las veces la personalidad está anclada en el pasado. Por eso, para poder cambiar nuestra personalidad, debemos cambiar las emociones memorizadas. Dejar de vivir en el pasado. ¿Os acordáis de esos colegios de antes? Yo he estado en ellos, tengo 53 años, donde un error, una cosa que supuestamente he hablado con el compañero, ¡pum!, calbote. Uy, hostia, ¿y por qué me pega el profesor, el cura, quien sea? ¿Qué me provoca esto? Yo todo esto lo he revisado. Todo esto lo he revisado. Con una cosa que se llama los 12 pasos. Me atreví y solté ahí todo lo que tenía guardado para revisarlo. Por eso, repito, para poder cambiar nuestra personalidad debemos cambiar las emociones memorizadas, dejar de vivir en el pasado. Si vives en un futuro previsible, no cambiarás. Esto es genial, porque ahora nos va a hablar del futuro como proyección del pasado, o sea, lo que teníamos en el pasado proyectando el futuro, y nos va a hablar del futuro desde ahora, desde cero,
visualizándolo como lo queremos ver, como nos queremos ver, de guapos, de simpáticos, de simpáticas, de abundantes, de exitosos, creando esa empresa, siendo un superpintor, siendo un superfotógrafo, lo que os dé la gana. Dos tipos del futuro: el futuro creado desde la historia del pasado, mi historia del pasado, con todo lo que viene en el paquetito este, pam, 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 con todos los estados de ánimo, el temperamento y el rasgo de personalidad tan magnífico, o un futuro creado desde un lugar nuevo donde me veo con luz, con energía, con amor, con felicidad, con compartir. Y eso es a lo que nos va a ayudar y nos ayuda Joe Dispenza con su método. Hay otra cosa, que nos impide cambiar. Quizá también estemos acostumbrando al cuerpo a ser la mente para vivir un futuro previsible, basado en el recuerdo de un pasado conocido, lo que acabo de decir, con lo que nos perdemos el precioso ahora. Si nos concentramos en una situación futura deseada y planeamos cómo nos prepararemos o comportaremos, llega un momento en que vemos ese posible futuro con tanta claridad y concreción que nuestro pensamiento empieza a transformarse en experiencia. Él, de lo que nos habla, que nos habló anteriormente, es que uno puede afectar su futuro trabajando en él ya, visualizándolo cómo quiere verse, cómo quiere ser, y es lo que nos dice. En cuanto el pensamiento se convierte en la experiencia, atentos, ni siquiera ha ocurrido. En cuanto el pensamiento se convierte en la experiencia, genera una emoción. Y esto funciona como siempre ha funcionado, que es lo que dice la ley de la atracción, tanto para bueno como para malo. Y nosotros, si somos conscientes de que lo hemos hecho anteriormente para lo que no nos gusta, nos daremos cuenta que tenemos el poder de hacerlo ahora al revés. Solo que hay que empezar a hacer un trabajito para recordarle al cuerpo y a la mente que todos esos efectos rebotes que tiene acumulados, va a ser que no. En cuanto el pensamiento se convierte en la experiencia, genera una emoción. Cuando empezamos a sentir la emoción de una situación antes de que ésta se materialice, el cuerpo, como mente inconsciente, comienza a responder como si la situación ya estuviera sucediendo. Pero, perfecto. Esto sería el ideal. Esto es lo que nos va a enseñar Dispenza más adelante. Pero ¿qué ocurre? Y aquí vamos a lo del pasado. Si empezamos a anticipar una experiencia futura no deseada o incluso nos obsesionamos con el peor de los escenarios basándonos en el recuerdo del pasado, seguimos programando el recuerdo para que experimente una situación futura antes de que ocurra, igual que la anterior, solo que nos va a dar leña. Ahora el cuerpo ya no vive en el presente o en el pasado, sino en el futuro, pero en un futuro basado en alguna construcción del pasado. ¿Nunca habéis oído la frase esta? ¿Qué día más bonito? Seguro que viene hoy alguien y lo jode. Pues mire, seguro que se lo han jodido hoy, porque seguro que va a pasar. Porque tú te has levantado bien, pero como eres tan fenómeno y tan fenómena y te gusta tanto tu pasado y tu cuerpo tiene esa memoria de tu pasado porque siempre has dicho esa misma frasecita, qué bien me levanto hoy, seguro que viene alguien y me lo jode, pues va a pasar. Y no va a pasar una, va a pasar 40 veces. Y esto es lo que nos explica Dispenza. Parar eso, detener eso. ¿Para qué? Para estar en el otro lado. Un ejemplo sería, qué día más bonito, hoy todo va a salirme redondo. ¡Qué felicidad! Eso sería el contrario. Muy básico, pero eso es de lo que nos va a hablar y a lo que nos va a enseñar. Ejemplo. Otro ejemplo. A ver, lo que he dicho antes. Perdón. Los ejemplos que tenemos aquí son ejemplos que seguramente nos van a detonar a nosotros, nuestras causas, nuestros ejemplos, y tenemos muchos, un ejemplo como cualquiera, pero todos tenemos un historial de ejemplos de cosas que nos han pasado, y ahora yo los miro, algunos de ellos, y me entra la risa de las cosas que he hecho, de las cosas que he pensado, y ¿sabéis qué? Que está bien reírse de eso. Reírse también de quién somos, porque reírse de uno es importantísimo.
reírse de donde trabajo, porque no, yo como soy cirujano, todo serio, o yo como soy religioso, no hay bromas, no, perdona, hay que sonreír a la vida y reírse de uno, porque somos muy jaimitescos a veces, mucho. Ejemplo, un compañero del trabajo te invita a la barbacoa yo qué sé, del 4 de julio, del Día de la Independencia, del Día del Grito, del Día de la Independencia Argentina, una fiesta, yo qué sé, donde sea. Sabes que todos los de tu departamento van a ir, pero a ti no te gusta el anfitrión porque te cae como una patada ahí en los huitos. Siempre es el número uno y no le importa ser pavonearse, decir, mira, yo soy el uno, el que más vende, el más... Y además es un chico guapo, se viste bien, tiene una novia guapa, o yo qué sé, cosas de esas. Da igual, ponerle azuquitar, que seguro que nos sobra vitaminas para poner azuquitar a lo que queramos. Cada vez que has organizado un encuentro, has acabado pasándolo fatal. Todo esto en tu mente, en nuestra mente. Porque este tipo hace que te suban los colores. Mientras conduces hacia su casa, no dejas de pensar en que en la última fiesta interrumpió la comida de todos para regalarle a su mujer un BMW, para que lo viera todo el mundo. ¿Estás seguro? Como le has estado diciendo a tu pareja durante toda esta semana, que será un día horrible. O sea, todas las semanitas has estado con tu mujer. Esto es un pesado, esto es un coñazo. Fíjate, el año pasado, la murga. Pero tú has decidido que vas a ir y la murga. Pero tú has decidido que vas a ir y la murga. Pero tú has decidido que vas a ir, pero tú sigues con la murga. De que será un día horrible. Y efectivamente, ¿qué pasa? Pues que acaba siéndolo. Te ponen una multa por saltarte un stop porque estabas distraído el día de la fiesta. Un compañero tuyo te derrama cerveza sobre tus pantalones y la camisa. La hamburguesa que has pedido al punto, resulta que se le ha perdido el punto y está poco hecha. Pero en fin, dada tu actitud, tu estado del ser, que también se llama mindset en inglés, estado del ser, estado actual de tu conciencia, con la que has ido a la fiesta, ¿acaso puedes esperar que las cosas te fueran mejor? Te has despertado esperando un día horrible y ha acabado siéndolo lo que has pedido. Has estado pasando de tu obsesión con un futuro no deseado, anticipando lo que sucedería, a vivir en el pasado comparando el estímulo que estabas recibiendo con los que recibiste en el pasado para crear más de lo mismo. O sea, las fiestas anteriores que hayas tenido que te habían tocado las canicas, te has seguido recreando en la canica, es decir, el estado de ánimo, el temperamento, el rasgo de personalidad, lo que os dé la gana, pero tú has tenido los santos cojones de seguir yendo a la fiesta con esa energía, literalmente, y perdón por la palabra, de mierda. Pues ¿qué te toca? El premio. En lugar de decir, por ejemplo, como una cosa neutra, pues no voy. Luego hay más versiones. No voy, pero sí con cabronao, que tampoco vale. Pero bueno, por lo menos no voy. Si observas tus pensamientos y los escribes, verás que la mayor parte del tiempo estamos pensando en el futuro o en el pasado. Todo el tiempo. Y aquí nos dice Dispenza: vive tu nuevo futuro deseado en el precioso presente. Hay otras preguntas que tenemos que hacernos. Si sabes que al estar presente y eliminar tus conexiones con el pasado, podemos acceder a todos los resultados posibles en el campo cuántico, porque no olvidaros que seguimos siempre en el campo cuántico, en el que todo es posible. ¿Por qué elegir vivir en el pasado y seguir creándonos el mismo futuro? ¿Por qué no hacer lo que ya está a nuestro alcance, modificando mentalmente la configuración del cerebro y el cuerpo para cambiar antes de que se materialice la experiencia? ¿Cómo? Con los pensamientos, con las visualizaciones. ¿Por qué no decidir vivir ahora el futuro elegido? Crear ese futuro bonito, alegre, antes de que ocurra. Esto es lo que nos dice Dispenza. En lugar de obsesionarnos con una situación traumática o estresante que temes vivir en el futuro, basándote en tu experiencia del pasado, obsesionémonos con una nueva experiencia deseada que aún no hayamos sentido emocionalmente.
Permítete vivir ahora en ese posible nuevo futuro hasta el extremo que tu cuerpo acepte o crea estar sintiendo las elevadas emociones que la situación te producirá en el presente. Y esto es lo que vamos a trabajar en los siguientes capítulos. Y para muestra de ello, de qué vamos a tratar, Dispenza nos habla de que hemos de trascender lo que él denomina los tres grandes, que es de lo que estamos hablando. Ahora estamos en uno de ellos, que son el entorno, el cuerpo y el tiempo. Entorno, cuerpo y tiempo. Y dice, a estas alturas, sabes que el mayor obstáculo para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre es pensar y sentir de acuerdo con el entorno, el cuerpo y el tiempo. Trascender los tres grandes es lo que algunos llaman el fluir. Y hasta aquí este capítulo. Verdaderamente fascinante, ¿no? Bueno, os dejo para que podáis escucharlo tranquilamente, revisar estas cosas que hemos contado y empezar a prepararnos para lo que viene, porque vamos a entrar en materia ya profunda con ejercicios, algún detalle más. Y de nuevo, como dije en el vídeo de ayer, el último vídeo será un vídeo donde contaré la historia de cómo Dispenza, después de sufrir un súper accidente, consigue trabajar con su mente hasta la curación, además de utilizar la medicina. Os envío un abrazo, que paséis una buena noche y hasta mañana.